Vale, pues bienvenidos hermanos a esta escuela sabática. Vamos a empezar como siempre con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos como siempre las gracias por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que haces por tu pueblo. Gracias por esta escuela, por el sábado y por esta escuela sabática que nos permites empezar ahora. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a profundizar en todos los temas que tú quieres darnos para nuestra educación y para que podamos luego dar razón de ti a los demás. Perdona nuestros pecados, Señor, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar la escuela sabática de esta semana. Como siempre, pues cada cual quiera decir algo, pues que lo diga. Yo no veo vuestros micros, o sea que quien quiera decir algo, que hable. Yo ya me callaré. Y bueno, pues este trimestre estamos haciendo la educación, ¿no? Es un tema, lógicamente, pues bueno, importante para el cristiano. Nosotros debemos educarnos de forma de que podamos crecer en nuestra fe, podamos saber en qué creemos exactamente y podamos luego defenderlo ante los demás también, ¿no? Al respecto, pues Ellen White, en el libro del Evangelismo, en la página 102, nos dice una frase acerca de esto, ¿no? Acerca de la educación. Dice, no deben rebajarse las normas en cuanto a lo que constituye la verdadera educación. Deben elevarse muy por encima de donde ahora están. O sea que nosotros, como personas individuales y como iglesia, debemos de esforzarnos en profundizar, en perfeccionar nuestra educación. Esto es muy importante, ¿no? La semana de este trimestre que nos toca hoy se titula La adoración en la educación. Es decir, vamos a hablar hoy de la adoración. La adoración pues también es una parte fundamental en nuestras vidas. La adoración ya sabemos que es expresar amor hacia un ser superior, hacia una divinidad. Entonces, bueno, nosotros como seres humanos que somos hemos sido creados de forma que necesitamos adorar. Entonces vamos hoy a profundizar en el tema de la adoración para saber de dónde viene y en qué consiste y, en fin, poder aprender más acerca de esto si es que hay algo que todavía no sepamos, ¿no? La escuela sabática, el sábado, nos dice lo siguiente acerca de esto. Dice, como la adoración es fundamental en la experiencia cristiana, la educación cristiana debe abordar la cuestión de la adoración, el tema de la lección de esta semana. Así que, bueno, vamos a entrar en ello, ¿no? La educación, evidentemente, es un tema fundamental, primero porque es la forma en cómo nosotros expresamos nuestro amor hacia Dios. Esto debe ser siempre hecho con pulcritud, debe ser hecho con toda fe, con todo corazón, ¿no? Pero con la forma correcta también, ¿no? También hay unas formas que han sido establecidas, unos códigos establecidos por Dios y que hay que respetar. Y si no se conocen, pues hay que intentar indagar siempre, de forma que podamos estar siempre en la buena sintonía, ¿no? En la adoración, pues pasa exactamente lo mismo. El enemigo, pues se ha encargado de ir contra la adoración correcta, porque evidentemente sabemos también que los últimos días va a ser el tema que va a ser el último conflicto, pues va a venir por el tema de la adoración. A nosotros, pues, tenemos claro que el sábado es el día correcto en que se debe adorar, y sabemos también que el mundo va a defender que el día correcto es el domingo. Entonces ahí va a haber un problema de adoración y todo el que no esté bien enfocado en este sentido, pues finalmente no va a ser salvo. Entonces la adoración cobra una importancia fundamental. Siempre la ha tenido, pero en el día del fin, pues todavía más si cabe, ¿no? Así que a este respecto, Ellen White también nos dice lo siguiente, ¿no? En el deseado de todas las gentes, en la página 363, quien quiera decir algo que hable, ¿eh? Yo voy haciendo. Nos dice lo siguiente, la sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de la creación divina.
Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Acerca del último pueblo de Dios está escrito: el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es Apocalipsis 12, 17. O sea que ya vemos que al final de los tiempos el tema de la adoración va a ser fundamental y Satanás va a ir directamente y con toda furia en contra de los que estén adorando correctamente a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar muy bien fundamentados en eso para no cesar en esa adoración correcta, cosa que va a hacer que Dios también pueda protegernos, ¿no? Dios siempre protege a los suyos, a los que le adoran también correctamente. Vamos a ver, por tanto, una primera aproximación al tema de la adoración, y la tenemos en el versículo para memorizar, que es Primera de Crónicas 16, 29, y nos da una vislumbre de lo que sería el adorar correctamente, ¿no? Es un solo versículo, pero contiene muchísima información. Dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Bueno, aquí vemos varios aspectos, ¿no?, que nos hablan de cómo adorar correctamente. El dar a Jehová la honra debida a su nombre quiere decir que debemos adorar. Debemos adorar al Creador, al que ha creado todo lo que nos rodea y a nosotros mismos. ¿Y cómo debemos hacerlo esto? Nos dice en primer lugar que debemos de traerle ofrenda. Traer ofrenda, pues, se puede referir, por ejemplo, a trabajar para la obra, ¿no? Nosotros cuando trabajamos para la obra y dedicamos nuestro tiempo y nuestra seguridad personal también, porque estamos en un mundo ya peligroso, para dar la obra, pues estamos trayendo ofrenda a Jehová. Nos dice también que debemos ir delante de él. Nosotros también, para adorar correctamente, debemos tener a Jehová siempre presente en nuestras mentes. Debemos, cuando estamos lógicamente pues orando, haciendo cosas directamente para Dios, pero también en nuestras labores diarias, ¿no?, en nuestro quehacer diario, nuestra mente debe estar siempre delante de Jehová también. Esto es también importante, ¿no? Nos dice también el versículo: postraos delante de Jehová. Y bueno, nosotros debemos acercarnos siempre a Jehová postrados, es decir, teniendo en cuenta que amamos a Jehová, pero no es un amor como el que podemos expresar pues a un hermano o a una pareja o a un animal incluso, ¿no?, sino que es un amor a un ser superior. O sea que debemos siempre hacerlo, demostrar ese amor con humildad y con temor saludable a Jehová, ¿no? Jehová es algo inmenso y por tanto debemos tenerle un respeto muy especial. Y finalmente el versículo nos dice que lo debemos hacer en hermosura de la santidad. Es decir, el que se acerca a Jehová debe hacerlo estando en el camino de la santificación personal, debe estarse intentando de todo corazón no pecar. Esto sería un poco cosas que nos apunta este versículo y que nos hablan pues de lo que es el tema de la adoración, ¿no? Pero, respecto a la adoración, os voy a hacer una pregunta, ¿no? A ver qué pensáis vosotros. ¿Por qué pensáis que necesitamos adorar? ¿De dónde viene que necesitemos adorar, ¿no? Porque nosotros, desde luego, esta necesidad la tenemos y si no adoramos a Dios, pues adoramos otra cosa. Entonces, ¿esto de dónde nos sale? No sé si tenéis alguna idea de esto. Y si no, bueno, pues prosigo yo, que ya me lo he podido medir. Perdón, Luis, yo creo que, bueno, es una opinión totalmente personal. Creo que como ser humano, como somos tan finitos, tan, escasos, digamos, intelectualmente, siempre necesitamos tener ese ejemplo de mirarnos. Entonces, hasta que no nos demos cuenta de tenerlo a Cristo como ejemplo, vamos perdidos detrás de cada cosa. Un ídolo que puede ser, yo qué sé, un artista, un cantante, un pintor, cualquier cosa, un filósofo, hasta que nos seguimos la guía correcta. Pero nosotros siempre, lo podemos ver desde un niño, de un bebé, ¿no? Todo nuestro aprendizaje va por imitación. El Lemuel ya nos dijo siempre, ¿no?, de la famosa avenida del alma, porque nosotros lo que contemplamos después es lo que hacemos, o sea, todo va por imitación. Entonces el problema está que no,
o sea, no seguimos lo que hay que seguir. Efectivamente. Sí, bueno, es que una vez conoces al Señor, que claro, todos hemos tenido nuestra vida, no todos hemos nacido en la fe, ¿no? Y una vez el Señor se nos presenta y le conocemos y hacemos el pacto con Él, pues bueno, tienes una ya necesidad interior de agradecimiento hacia Él, ¿no? Por haberte llevado hasta este camino, ¿no? Por darte esta esperanza de salvación. Y eso pues bueno, sin duda alguna determina pues el querer agradecerle. ¿De qué forma? Pues adorándole, ¿no? Adorándole, obedeciéndole, cantando himnos, orando, etcétera. Son las maneras humanas que tenemos hoy por hoy de poder adorar a Dios, cosa que en un futuro, bueno, podremos hacerlo cara a cara, ¿no? En su presencia. Será algo inconcebible. Pensar que hay ángeles que están continuamente alabando a Dios, adorándole, no hacen nada más que eso, adorar, santo, 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 es inconcebible, ¿no? Y pensar que nosotros, pues bueno, en un futuro cuando estemos allá, podremos hacerlo. Hoy no podemos estar 24 horas al día, ¿no? Pero sí que aprovechamos los momentos para ponernos en oración, en contacto con Él y sin duda alguna, pues adorarle de esta forma, con nuestra mejor actitud, la actitud más positiva y más cristiana posible. Muy bien. Pues... Yo creo, Luis, siempre ha sido una de las preguntas. Yo, inclusive, cuando era ateo, hace muchos años atrás, no me planteaba mucho, la verdad, el tema de Dios. No es que era de esos ateos militantes que viven pensando en Dios, por así decir. Pero las veces que por ahí me he planteado, y también resulta que es lo que mucha gente que no cree en Dios te dice, bueno, ¿por qué Dios pide adoración? ¿No? Un poco la pregunta que tú hiciste. ¿Por qué Dios nos pide que lo adoremos? ¿Por qué? Como si fuera una cosa tirana o egoísta de Dios. Pero, claro, el tema es más allá de que Dios lo pide, sino esa necesidad que puso en el hombre. Y lo que tú dices, ¿por qué la puso? Bueno, yo creo que inclusive viendo lo último que se ha estado presentando, es como que lo que Dios ha creado necesita ser llenado. Dios es la plenitud y Él lo sabe. Él sabe que Él es perfecto y sin duda todos los seres que Dios ha creado, de alguna manera nos ha creado que tengamos una especie de proyección hacia afuera, como buscando algo que nos llene, buscando ese, como Gaia decía, ese modelo, eso de, digamos, ese referente y esa fuente que nos llene, que nos transforme. Lo que pasa que ahora, claro, si no está Dios, está desviado. Puede estar en uno mismo o en cosas que obviamente no aprovechan cualquier cosa que no es Dios, pero sin duda el hombre necesita ser transformado, necesita contemplar a Dios. Inclusive sabemos que tenemos en el cerebro esas neuronas espejo que existen, están ahí, son naturales. Y claro, por eso esa ley que habla Ellen White de que uno es transformado según lo que contempla, pero esa necesidad de buscar algo para que a uno lo llene está en el ser humano y está en todos, crean lo que crea, pero está en todos y Dios lo puso. Y claro, necesitamos ser llenados por Él. Y los ángeles y Adán y Eva cuando estaban en el Edén, eso, digamos, no tenían inconveniente en eso. Y era algo que quizás ni había que planteárselo, pero era así y es la naturaleza del ser humano. Porque somos, igual que todos los ángeles, somos creados. Lo que quería comentar, que va inherente, creo que es inherente a la creación. El hecho de ser seres creados ya nos lleva a adorar a un creador. Eso es como una consecuencia lógica de ser creado. Creo que es simplemente eso. El concepto de asumir que eres creado, que no eres producto de algo del azar ni nada por el estilo, ¿no? Y ahí eso ya te induce a decir, ostras, si me ha creado un ser superior, me ha creado Dios, pues claro, ¿qué haces? Le alabas, le adoras, le dices, pues gracias, ¿no? Es la primera adoración, creo que es la de agradecimiento, ¿no? Muy bien. Perfecto. Pues sí, efectivamente, pues estoy plenamente de acuerdo con todos vosotros, ¿no? Es decir, la adoración es intrínseca en cómo hemos sido creados, ¿no?
nosotros sabemos que fuimos creados pues a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Esto lo tenemos, por ejemplo, en Génesis 5:1, que nos dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. O sea que nosotros, en primer lugar, vamos a partir de la base para entender o para aproximarnos pues un poco al tema de por qué adoramos. Vamos a empezar por aquí. Nosotros pues fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen era una imagen tanto física como moral. Ellen White nos lo aclara en Patriarcas y Profetas 25, cuando nos dice que el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Por tanto, nosotros fuimos creados con un carácter semejante al de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Bueno, el carácter de Dios también sabemos que es amor. Nos dice Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Con lo cual nosotros sentimos amor como Dios siente amor. Y este amor no es un amor como el que nosotros podemos sentir, es un amor perfecto. Es un amor perfecto como el que siente Dios y el que como sentía pues Adán cuando estaba en el Edén. Nos dice en Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Es decir que Dios es amor perfecto y nosotros, Adán, fue creado a esa imagen, ¿no? Semejante a esa imagen. El amor perfecto tiene varias características, ¿no? que lo hace pues, de esa forma peculiar, ¿no? Una de ellas es que el que ama de forma perfecta necesita expresar ese amor que siente hacia el ser amado, lo necesita expresar, no le es suficiente con guardárselo. Necesita decírselo al otro, ¿no? Cuando uno ama algo, pues Dios... el amor perfecto funciona de esta forma. Si Dios ama mucho algo, necesita expresárselo, necesita decírselo. Y nosotros, pues igual, si nosotros amamos algo, necesitamos también decírselo, ¿no? Dios, ¿cómo nos dice que nos ama? Bueno, nos lo dice, pues, mediante la creación, ¿no? Nos dice en Patriarcas y Profetas 11, cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. Es decir, que ese amor perfecto que es Dios, cuando desea expresar que nos ama, pues lo hace pues creando maravillas para nosotros y también pues sosteniéndonos, ¿no? Y nosotros nos pasa igual, ¿no? A Adán le pasaba igual. Adán necesitaba también expresar ese amor, porque Adán también amaba de forma perfecta, ¿no? ¿A quién amaba Adán? Bueno, Adán amaba a Dios, amaba a Eva, amaba a los ángeles y amaba también a los animales. ¿Y cómo podía hacerlo? Pues para expresar ese amor, ¿no? Bueno, Dios nos puso en nosotros códigos, lenguajes, a través de los cuales nosotros pudiésemos dar salida a esa necesidad de expresar amor. Y entonces, bueno, nosotros, pues Adán concretamente podía expresar amor de varias formas. Podía expresar amor pues hacia Dios y hacia los demás pues con su trabajo, ¿no? Trabajando, por ejemplo, en el huerto, expresaba amor hacia Dios, estaba colaborando en su creación. Trabajando, pues haciendo enramadas, pues Adán expresaba también amor hacia Eva, su pareja. Los dos estaban haciendo su casa y con lo cual pues era también una forma de colaborar juntos y expresarse mutuo amor. También las palabras, Dios nos dio el idioma y nosotros a través de las palabras podemos también expresar ese amor que necesitamos darle salida, ¿no? Decírselo al otro. Podemos decir a otro semejante pues palabras de aprecio o a Dios pues le podemos elevar una alabanza. Y luego, finalmente, no sé si habrán otras formas, a mí no se me han ocurrido, pero sería a través de los gestos, ¿no? A través de los gestos del lenguaje corporal, nosotros también podemos expresar amor, pues a través de una sonrisa, a través de un abrazo, expresas amor hacia un semejante, y en sentido de expresar amor a través de los gestos a Dios, pues sería, pues, por ejemplo, a través de una inclinación, de inclinarse o de arrodillarse. En todo caso, vemos cómo el sentir la necesidad de expresar el amor que sentimos, pues viene de esa creación que Dios nos hizo semejantes a Él. Ese amor perfecto necesita expresar al otro pues lo que siente por él, ¿no? Luis. Dime, sí. Sí que has comentado, pero, por ejemplo, una de las formas de las expresiones más potentes que tiene el cristiano, o bueno, el ser humano, en este caso hablaremos del creyente, del cristiano,
en la forma de expresar amor a los demás, a veces para los demás puede ser muy invisible, que es orando por ellos. A veces hay pocas formas de amar más al prójimo que orando por ellos, pero es verdad que eso no lo ven. Ya hay gente, uno por ahí de alguna persona lo puede saber, pero eso queda entre Dios y uno. Y otra, Luis, perdón, que te interrumpa. Yo creo que otra de las grandes formas de la expresión de ese amor de Dios son los profetas, ¿no? Son las profecías. Porque quien tenga alguna duda de que estamos en la iglesia correcta, ¿no? Solamente tiene que ver la historia y los sucesos y el transcurrir de la misma, ¿no? Sabemos que cuando el mundo, después de la Revolución Industrial, se empezaba a hacinar en las ciudades y empezaba todo este conglomerado que hoy estamos viendo las grandes consecuencias que tiene, nefastas, había una iglesia, había una profeta del Señor que nos estaba advirtiendo de que había que salir esas grandes ciudades, ¿no? Cuando estaban en formación. Por lo tanto, Dios creo que a través de sus profetas, y hoy lo que está pasando con el ministerio y el mensaje del cuarto ángel lo confirma, siempre ha advertido de los grandes sucesos que irían en contra de su palabra y que irían en contra de todo esto que hablabas tú, ¿no? De toda esta conexión entre el hombre y el creador a través de la naturaleza, a través del trabajo en el huerto, del confirmar con cada hoja que se abre o cada hoja que cae de un árbol la presencia del creador y la existencia del pecado también. Entonces, tenemos que resaltar también, ¿no? Que para cada tiempo el Señor ha tenido sus profetas, sus mensajeros, y hoy lo estamos viendo con este grupo. Para el que tenga alguna duda cuál es la doctrina correcta, simplemente tiene que ver el transcurrir de la historia y de las iglesias, ¿no? Cuando quizás otras estaban fomentando a construir ciudades, había una mensajera que estaba diciendo y advirtiendo del peligro de ir a las grandes ciudades, ¿no? Y hoy, 11 años antes de la venida del Señor, y esto ya empezó, sabemos todos, con el tercer Elías, después de lo de las Torres Gemelas, 2004, 2006, donde comienza todo esto, de la advertencia, ¿no? De la advertencia, de la última advertencia de que el Señor viene en 2031 y que tenemos que prepararnos para su llegada, ¿no? Así que el que tenga alguna duda, que vaya a la historia y que no dude de que estamos en el sitio correcto. Y no es soberbia, es la realidad. Luis, una de las formas de adoración, muchas veces nosotros pensamos que solamente el mundo evangélico lo puede hacer. Es la forma de orar en voz alta, por ejemplo. De manera personal y compartiendo también con familias adventistas. Ya se oye. Sí, ya se oye, ¿eh? Vale, ya se vale. oye. Vamos a continuar. Vale, pues vamos a proseguir. Muy bien, entonces, bueno, no se ha oído lo que ha dicho Laura. Bueno, Laura ha hablado pues también de la importancia del orar en voz alta y además hacerlo por alguien, ¿no? También como una forma de demostrar ese amor, ¿no? Que podemos sentir. En todo caso, lo que está claro es que nosotros, que venimos de Adán, tenemos esa necesidad. Necesitamos expresar el amor que sentimos hacia los demás. No nos es suficiente saberlo, sino que además necesitamos decírselo al ser amado, ¿no? Pero el ser humano, vamos a proseguir, siente dos tipos de amor, ¿no? Por un lado está el amor que puede sentir hacia otra criatura, ¿eh? Es un amor ese de tú a tú, ¿eh? Por ejemplo, en Mateo 22:39 nos dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿eh? Ese es un tipo de amor. Nosotros sentimos amor por nuestros semejantes, por un animal, por nuestra pareja, por otras criaturas y se lo expresamos, ¿no? Pero es verdad que hay otro tipo de amor, que es el amor hacia un ser superior, ¿eh? Hacia un ser supremo. Este es un amor supremo, ¿no? Que también sentimos, que sería el amor de Mateo 22:37, que nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente. Y además, en otros sitios nos dice que por encima de todas las cosas. Es decir, que son dos amores, todo es amor, pero son dos amores diferentes. Uno es, digamos, superior al otro, ¿no? El amor que sentimos hacia Dios es superior. En el versículo de Primera de Pedro 2:17 lo resume muy bien. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Es decir, aquí ya vemos un matiz, ¿no? A los hermanos tenemos que amarlos, pero a Dios lo tenemos que temer. Bueno, este temer sería este adorar, este amar de una forma con temor, con un temor reverente. Este sería este otro tipo de amor. Nosotros debemos, por tanto, tener herramientas para poder expresar también este tipo de amor, este amor reverente, ¿no? Tenemos que tener, Dios puso en nosotros herramientas para poder adorar. Esto se llama adorar. Entonces, ya vamos a entrar en lo que significa, pues, adorar, ¿no? Y veremos que adorar lo que significa es amar de una forma reverente a Dios, porque este amor se expresa hacia Dios. Adán se lo expresaba a Dios. En el diccionario, adorar nos dice reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. En hebreo, la palabra para adorar es shakya, y significa adorar, arrodillarse, bajar, culto, dar culto, encorvar, humillarse, inclinarse, postrar, rendir y reverencia. Y en griego, la palabra para adorar es proskuneo, que significa, y esta es una definición como mínimo curiosa, dice besar, como el perro lame la mano del amo. Dice abanicar. Y dice también agazaparse, postrarse en homenaje, hacer reverencia y adorar. O sea que aquí ya vemos, pues, dos tipos de amor, que sería el amor hacia un semejante y el amor hacia un ser supremo. Y también tenemos, veremos, pues, dos tipos de códigos, ¿no? Tenemos una forma para expresar ese amor que sentimos a un semejante, que sería, pues, una serie de maneras que podemos hacerlo, y luego otro código para expresar ese amor supremo hacia Dios. Esto sería otro tipo de herramientas. ¿Cómo podemos nosotros, pues, expresar nuestro amor, el amor que sentimos hacia Dios, esa adoración, cómo podemos hacerlo, ¿no? Y Dios nos dio, pues, varias formas para poder hacerlo. En primer lugar, tenemos la obediencia. Nosotros, si obedecemos a Dios, pues lo estamos adorando, ¿no? Nosotros, y esto es una pregunta que os hago, ¿nosotros debemos obedecer a algún semejante por encima de nosotros mismos? ¿O al único que debemos de obedecer es a Dios? Es una pregunta que os planteo. Bueno, digamos que hay muchas formas de autoridad, ¿no?, en la vida del ser humano, que van cambiando y, bueno, algunas se mantienen, pero generalmente el ser humano tiene otras personas con autoridad sobre su cabeza. Bueno, de hecho, efectivamente, ¿no? Nosotros sabemos por la Biblia también que después del Arca de Noé, al menos, pues Dios puso gente con la capacidad de juzgar, ¿no? y de emitir leyes que nosotros debíamos obedecer. Por tanto, nosotros sí debemos obedecer a otros seres humanos, pero evidentemente la obediencia suprema, ¿no?, la obediencia última, se la debemos siempre a Dios, ¿no? Esa es la obediencia que nosotros debemos dar. Y cuando damos esa obediencia a Dios, pues desde luego, pues lo estamos adorando, ¿no? Después tenemos otra forma de poder expresar ese amor supremo hacia Dios, de poder adorar, ¿no?, que es, pues, trabajar en su obra, ¿no? Si nosotros, aparte de obedecerle, pues también podemos colaborar en su obra. Nosotros sabemos que Dios, concretamente en estos días, pues tiene una obra que se está llevando a cabo en la tierra para poder llevar al máximo de gente, pues, a la salvación. Entonces nosotros podemos, colaborando en esta obra, pues expresar adoración a Dios. Es una forma también de adorarle, ¿no? Y en concreto, en este tema de trabajar en su obra, pues vamos a leer un versículo que es Génesis 2:15, que nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre
y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí vemos cómo Adán ya colaboró en la obra de Dios. Cuando hizo esto, pues lo estaba adorando, le estaba demostrando adoración. Y también en nuestros días, pues Ellen White nos dice lo siguiente, ¿no? Acerca de cómo nosotros podemos adorar a Dios a través de colaborar en su obra. Nos dice, los siervos de Dios han de ser voluntarios militantes, listos para prestar servicio enseguida de ser avisados. Hermanos míos, de hora en hora se os presentarán oportunidades de servir a Dios. Estas oportunidades llegan y pasan constantemente. Estad siempre listos para sacar el mejor partido posible de ellas. Aquella oportunidad de decir a alguien, alma menesterosa, aquella oportunidad de decir a alguna alma menesterosa la palabra de vida puede no volver a presentarse. Por lo tanto, nadie se atreva a decir, te ruego que me des por excusado. No perdáis oportunidad de dar a conocer a otros las inefables riquezas de Cristo, porque una oportunidad, una vez descuidada, puede pasar para siempre fuera de nuestro alcance. Esto está en Obreros Evangélicos, en la página 204. Bueno, nosotros, por tanto, podemos también hacer eso, ¿no? Colaborar en la obra de Dios y haciendo esto, pues estaremos adorándole, estaremos pues rindiéndole tributo, ¿no? También, pues como se ha dicho aquí, tenemos otra forma que es la alabanza y el canto. Es otra forma de alabar a Dios, de adorarle, perdón. Vamos a repartir textos porque así pues también podremos participar más todos. Rocío, si quieres leer, por ejemplo, Isaías 51:3. Disculpa, un momentito, Luis. Sí, A dime. respecto de la obediencia, sí que es verdad que nos hemos encontrado algunas veces personas que nos dicen que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces considera que solo de Dios deben recibir directamente pues como las órdenes, la verdad y demás, ¿no? Y entonces debemos recordar que, bueno, durante toda la palabra, durante toda la Biblia, bueno, no siempre era Jesús que se comunicaba directamente con las personas, ¿no? De hecho, la mayoría de veces se comunicaba a través de una persona y esa persona era la que traía las llaves del cielo a las personas, ¿no? Porque sabemos, como vimos en el culto pasado, que las llaves del cielo es la palabra de Dios, como Elena White nos recuerda, ¿no? Entonces, aquellos que llevan la palabra de Dios, aquellos que llevan las llaves del cielo, deben ser obedecidos por aquellos que las reciben. Obedecidos en el sentido de que si nos dicen que va a pasar esto, que vamos a ir para un lado y para otro, que si consideramos que estas personas traen las llaves del cielo, evidentemente es como pasaba con Moisés, ¿no? Tenían que obedecer a Moisés, porque Moisés traía la palabra de Dios, ¿no? Entonces ahí también creo que hay que matizarlo para que la gente comprenda que hay una cabeza visible que aquí hay que obedecer lo que se diga a través de esa cabeza visible, ¿no? Y no esperar siempre que, bueno, como que tengas una imprimación en tu cerebro de Dios directamente o algo así, ¿no? Eso es, evidentemente, bueno, estoy hablando desde el punto de vista de doctrina, de dónde debemos ir en nuestra vida a nivel profético y tal, ¿no? Luego a nivel personal ya es otra cosa, es otra historia y eso cada uno tiene su movimiento, ¿no? Pero bueno, solo quería matizar eso. Muy bien, sí. Pues a mí me gustaría añadir que con esto que decía Ángel, que tenemos el ejemplo de un niño, de todos nosotros, cuando hemos nacido, somos hijos, y Dios ha dispuesto que tengamos unos padres. Y la figura de los padres sabemos que es como la representación de Dios para el niño, ¿no? Entonces, Dios también nos ha creado así por un propósito. Y de esa manera, pues también nos enseña que nosotros debemos de estar pues, sujetos a nuestros padres cuando somos niños, pero a la vez nuestros padres tienen que estar sujetos a Dios. Y también me recuerda un poco a las palabras de Pablo cuando decía que la esposa debe estar sujeta al marido, pero el marido debe estar sujeto a Cristo, ¿no? Es como una cadena y siempre funcionamos así. Entonces, la autoridad que puede tener alguna persona frente a nosotros se la da a Dios también, ¿no? Si esa persona es dirigida por Dios,
Dios nos habla a través de las personas, o sea que evidentemente pues ahí Dios utiliza hombres para llegar a nosotros y bueno, siempre debemos de obedecer a Dios, sí, pero ¿cómo trabaja Dios, ¿no? Esa es la pregunta también. Bueno, desde luego, lo que decís tenéis toda la razón, ¿no? Hay gente que Dios pone ante nuestra vida, ¿no? Y que obedeciéndola a estas personas, obedeciéndolas, pues nosotros llegamos a buen puerto, ¿no? Y esto es muy importante, saber identificar estas personas, ¿no? Lo que sucede es que estas personas siempre vienen de Dios, ¿no? Son personas, por tanto, cuando obedeces a estas personas, en realidad estás obedeciendo a Dios, que es el que las envía. Incluso cuando tú obedeces a tus padres, también estás obedeciendo a Dios, ¿no? Porque hay un mandamiento que dice que debemos obedecerlos también, ¿no? El problema es cuando viene alguien, ¿no?, que no viene de Dios y le prestamos obediencia, ¿no? Entonces ahí sí que quizá habría el problema, ¿no? Pero desde luego lo que decís tienes toda la razón, ¿no? Vale, pues perfecto. Entonces estábamos viendo pues cómo Adán tenía herramientas. Ah, perdona, Laura, ¿querías decir algo? Sí, bueno, para poder identificar a estas personas que vienen y bueno, y quieren ser, quieren que estemos sujetos a ellos, pues es a la ley y al testimonio, ¿no? Como podemos ver siempre en la palabra de Dios, nos ha enseñado en el transcurso de ese tiempo los apóstoles y los patriarcas, cuando venían de Dios traían un mensaje. Y ese mensaje siempre estaba de acuerdo a la ley de Dios, ¿no? Sabemos que desde cuando entró el pecado, pues esa adoración era directamente a Dios. Pero después ya desde la caída teníamos que ver nosotros, y bueno, en ese tiempo, ahora nosotros, que esa obediencia para poder llegar a Dios era siempre mediante un hombre. A medida que vamos estudiando y viendo los cultos que se están dando, siempre ha sido por un hombre, como fue con Juan el Bautista, ¿no? Que te señaló a Cristo. Hoy en día pasa lo mismo. Vemos un ejemplo muy claro de Eliseo, por ejemplo. Habían esos jóvenes que le faltaron el respeto y no lo obedecieron. Si ellos hubieran escuchado, si lo hubieran oído, ¿no?, que este hombre era un hombre de Dios. Entonces, ¿qué pasó con esos jóvenes? Fueron destruidos en ese momento porque lo insultaron diciendo calvo sube, calvo sube. Esa historia hoy en día se repite. Por eso es que nosotros, a través de la palabra de Dios, a la ley, al testimonio, debemos reconocer hoy en día quiénes son realmente hombres de Dios, porque hoy en día hay muchos que se dicen llamar hombres de Dios, ungido de Dios, y dan vueltas por ahí, supuestamente los que se hacen llamar el tercer Elías, pero el tercer Elías solamente hay uno. Y los que le siguen, y esos pastores que están haciendo realmente la obra de Dios, también tienen ese tipo de señal, ¿no?, que también se les puede a ellos a la ley, al testimonio. Por eso es muy importante reconocer y ver que esos hombres realmente, esos hijos de Dios realmente están siendo fieles a Dios, ¿no? Y para eso tenemos la palabra profética. Perfecto, gracias, Laura. Vale, pues dicho esto, vamos a continuar, ¿no? Estábamos viendo pues que efectivamente Dios puso herramientas en nosotros para que pudiésemos expresar de forma correcta ese amor supremo que sentíamos hacia Él, hacia el Creador. Entonces, Rocío, si quieres leer Isaías 51:3, por favor, y así veremos pues que a través de la alabanza y el canto en el Edén también se hacía para demostrar ese amor. Bueno, Isaías 51:3, ¿no? Sí. Vale. Ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso y su soledad como el huerto del Señor. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voz de cantar. Gracias. Entonces aquí vemos cómo, ligando con la vida en el Edén, pues ya Dios nos da una pista que en el Edén, lógicamente, también hay alegría y gozo y, lógicamente, alabanza y voces de canto, ¿no?
Es decir, que el cantar, elevar alabanza y cantar, pues es una forma de dar, ¿cómo se dice?, de dar pues adoración a Dios, ¿no?, de adorar. Otra forma que dio también Dios a Adán para que pudiese expresar ese amor hacia él, pues fue a través del sábado, ¿no?, dándole pues un día de adoración. Todos ya sabemos, pues, por ejemplo, Génesis 2:3, ¿no?, que nos dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea que Dios también dio a Adán el sábado para que pudiese expresar ese amor hacia él. También está la manera, también le dio pues hacer pues reverencias con el cuerpo, ¿no? Hacer una reverencia con el cuerpo también es un tipo de lenguaje a través del cual la criatura expresa pues adoración hacia Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 7:11 nos dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Es decir, que a través del postrarse, pues también es una forma que Dios pone en nosotros para adorarle correctamente, ¿no? Concretamente, la palabra para postrarse en hebreo es shakha, y significa adorar, arrodillarse, bajar culto, dar culto, encorvar, humillarse, inclinarse, postrar, rendir y reverencia. Esa sería también, pues, por tanto, una forma de adorar a Dios, ¿no? Pero bueno, hasta aquí yo creo que todos lo tenemos claro. El problema viene cuando la humanidad pues cae, ¿no? Adán cae, y entonces ahí pues se produce un gran problema, porque evidentemente Dios puso esas herramientas para expresar ese amor supremo en nuestro ADN. Nosotros necesitamos expresar amor a un ser supremo, pues adorándolo, ¿no? Esto lo puso Dios en nosotros. Cuando el hombre cayó, evidentemente esto que puso Dios en nosotros no desapareció, ¿eh? El hombre caído sigue teniendo en él la necesidad de expresar adoración, lo tiene todavía en él. Nosotros seguimos necesitando adorar, ¿eh? El problema es que cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre deja de amar a Dios, esa adoración, bueno, entonces, claro, ¿hacia qué se dirige esa adoración, ¿no? Si ya no ama a Dios, entonces se dirige hacia otras cosas. Y aquí podemos entender, pues, por qué el hombre tantas veces acaba, pues, adorando a la naturaleza o acaba adorando a otras personas, a ídolos, a sí mismos, a la comida, al sexo, la droga, etcétera, ¿no? Esa adoración que Dios puso en nosotros como herramienta para que pudiésemos, pues, expresar amor supremo hacia Él, pues se desvía y empezamos a adorar, pues, piedras, empezamos a adorar cosas sin sentido, ¿no? En este sentido, la lección del domingo nos dice lo siguiente, ¿no? Dice: en el antiguo Egipto, algunos adoraban al faraón. En otras ocasiones, en otras tierras, la gente adoraba estatuas de peces, dioses de varias cabezas y otras supuestas deidades. Algunos adoraban el sol, la luna y las estrellas. En la actualidad, la mayoría es demasiado sofisticada para inclinarse ante una estatua de una rana, pero aparentemente no ante una estatua de María. Sin embargo, eso no significa que los seres humanos, incluso los secularizados, no adoren algo. El dinero, el poder, el sexo, a ellos mismos, a estrellas de rock, actores o políticos. Aquello que amamos más, donde centramos nuestra atención, la razón por la que vivimos, eso es lo que adoramos. El autor secular David Foster Wallace advirtió que si adoras algo incorrecto, te comerá vivo. Bueno, pues esta frase, desde luego, es lapidaria, ¿no? Pero tiene razón, ¿no? Nosotros, cuando dejamos de adorar a Dios, pues esa herramienta que Dios puso en nosotros tan potente para expresar adoración, pues la trasladamos a cosas que no son Dios, que son cosas que son otras criaturas o que son incluso objetos o plantas, ¿no? Como el tema de adorar la naturaleza, hoy en día tan en boga, ¿no? De hecho, cuando empiezas ya a ver, yo empiezo ya a ver en mi entorno cada vez más gente que antes no creía en nada, pues ahora ya tienen una cierta espiritualidad. Parece que esta pandemia ha sido el remate que les ha, pues, hecho despertar una cierta sensibilidad, pero todos se decantan hacia esa adoración a la naturaleza, ¿no? Que es la madre tierra, que se está revelando,
y que lógicamente nosotros tendremos que sintonizar con ella, ¿no? Todo esto, bueno, es una falsa adoración, ¿no? Bueno, Luis, creo que han estado preparando el subconsciente tantos años, tantos y tantos y tantos años, que han estado preparando a la gente para que sí, bueno, lo tengan ahí en el fondo de su cabeza, como de fondo de armario, como diciendo, bueno, sí, pero bueno, voy haciendo la mía. Y cuando ha pasado algo realmente grave, que entonces sí que se plantean cosas serias, entonces ya cogen ese fondo de armario, ¿no? Y dices, mira, pues tiro de esto, que es lo que me han metido dentro, pero lo cogen de manera subconsciente, totalmente subconsciente. Es el trabajo de taladro que han hecho durante tantas generaciones, porque son generaciones ya, ¿eh? Y bueno, eso me recuerda a aquel, bueno, culto ya muy antiguo que mostré sobre la hipnosis, cómo las decisiones que tomamos dependen íntegramente de nuestro subconsciente, ¿no? Cómo se tomaba la decisión en nuestros cerebros unos 7 segundos antes en nuestra parte subconsciente, ¿no? O sea que ha sido una manera de minar y minar las mentes para que cuando nos encontremos en una situación de estrés, pues la paz la encontremos en esa adoración, ¿no? Y es una perversión de la realidad, ¿no? Porque básicamente, evidentemente, tenemos que ir a vivir al campo, tenemos que intentar estar lo más cerca de la naturaleza posible porque eso nos acerca a Dios. Pero lo han metido de una manera que es realmente la tierra la que se está quejando. Esa tendencia que tenemos a darle vida a las cosas, que es muy de Francisco de Asís, ¿no? O sea, es que, si te fijas, lo que es Francisco de Asís es nuestra tendencia a darle vida a un perro, por ejemplo, a humanidad a un perro, ¿no? Cómo tratamos a un perro como si fuera un hombre, un niño o cualquier otra cosa, ¿no? Al final, pues los árboles y también el hermano sol, la hermana luna. O sea, todo eso ya lo han ido metiendo sin poner la figura de Francisco de Asís, desde luego, claro, para que no, evidentemente eso genera repudio, ¿no? Pero ahora diciéndonos que Francisco de Asís también lo decía hace 800 o 900 años, pues mira, entonces eso quiere decir que eso ha estado como en la mente colectiva del mundo desde siempre, ¿no? Bueno, es un juego que a veces, como dice Víctor, ¿no? Es perfecto, ¿no? Es una maestría en la hora de... Javi también me lo comentaba, ¿no? Que quedas alucinado de con qué maestría Satanás ha ido dominando a las personas sin que fueran realmente conscientes, ¿no? Sí, y aparte, como dice la lección, pues que hay gente pues, que adora diferentes cosas, ¿no? Bueno, hoy en día pues se adora, como tú decías, pues la madre tierra, ¿no? Entre comillas. Algo que se adora muy mucho y la gente ni cuenta se da es el materialismo, ¿eh? La gente adora lo que tiene y si tiene quiere tener más, ¿eh? Y trabaja y se rompe la cabeza y hace lo que sea, mentir o hacer lo que haga falta para conseguir más materialismo, ¿eh? Pero lo que no menciona la lección también es la adoración directa a Satanás, como muchos tienen, sobre todo la élite, ¿no? Como conocemos. Como la élite, incluso el mismo Vaticano, hay adoración directa a Satanás. Eso no lo menciona la lección, ¿eh? Menciona adoraciones pequeñas, pero no menciona esta adoración que, bueno, está llevando al mundo a donde lo está llevando, ¿no? Porque la élite está adorando a ese Satanás que les está dando esas directrices para llevar al mundo, pues, a ese nuevo orden mundial, a ese reseteo, a ese único gobierno mundial, ¿verdad? Con un líder espiritual, etcétera. Bueno, eso no lo menciona la lección. Y esa adoración también existe. Y existe para muchos, ¿eh? Sí, con respecto, bueno, lo que estamos hablando, uno, lo que decía Ángel es realmente impresionante. Es una programación mental, ¿no? Lo que han hecho y lo que tú decías, Luis, de cómo ahora ya la gente se esté rápido atendido al panteísmo, ¿no? Porque realmente están trabajando y especialmente cada vez más con los medios de comunicación, claro, es una programación y se ponen cosas en el subconsciente y cuando viene un estímulo la reacción ya va para donde va. Y ahora ya están trabajando en gran manera con eso, generar cosas que saben que ya la reacción va a ser la que ellos quieren. Y es lo que está pasando, es una programación impresionante. Y eso puede llegar a puntos ya muy fuertes, que inclusive tiene que ver con lo que dice Josep,
¿no? La adoración a Satanás, y uno a veces también puede preguntar, bueno, ¿y Satanás a quién adora? Y se adora a sí mismo, pero en realidad siempre vemos que la adoración es algo proyectado hacia afuera, porque en realidad cuando uno se adora a sí mismo, es que ni siquiera realmente es a sí mismo en serio, porque siempre es un alter ego de uno mismo, por así decir. Satanás se adora a sí mismo, pero en realidad adora una proyección de sí mismo que tampoco es real. Es decir, él se ve como un dios, pero se quiere imaginar como un dios, pero no lo es. Digamos, cuando uno se adora a sí mismo, en realidad está adorando es una distorsión de uno mismo también. Algo potenciado, magnificado, que es irreal. Pero a mí, también el tema de la programación, yo pensaba, cuando se lleva a un punto quizás máximo en lo que es el ser humano, es lo que ha hecho y que tiene que ver con la obediencia. Hay una orden que es muy conocida, y especialmente también nosotros los adventistas, que ha llevado a una perfección de esa obediencia, que es la orden jesuita, de esa programación. Es decir, nadie realmente, creo que seguramente nadie, nunca ha habido un movimiento, una orden, alguna organización, quizás en tiempos muy remotos, muy antiguos, épocas de Nimrod o vaya a saber, pero que haya logrado esa obediencia, esa verticalidad tan impresionante como que es la que han logrado los jesuitas. Que inclusive se habla que el jesuita debe obedecer como cadáver. Claro, un cadáver está muerto. Y el cadáver le da vida cuando lo toca el general, pero es como un zombie, es algo totalmente que obedece sin cuestionamientos, sin duda, directamente obedece como un cadáver. Es la falsificación realmente más plena de lo que puede ser un verdadero cristiano, digamos, donde es una obediencia libre, pero como, digamos, como veíamos a Jesús, Jesús no ponía en duda ni cuestionaba la voluntad de su Padre, pero lo hacíamos de una manera libre. Pero lo que ha logrado la orden jesuita es realmente formidable, y es esa programación llevada al extremo, esa obediencia ciega, donde ya no hay cuestionamiento moral, ni mental, ni nada, y van y hacen lo que su superior, que es como su Dios, les dice. Es algo formidable. Esto sería un auténtico esclavo, ¿no? O sea, nosotros servimos a Cristo y a Dios porque queremos, pero ellos ya llegan a un punto de esclavitud, de que ya quizá no tienen ni marcha atrás, ¿no? Quizá ya su entrega ya no permite el recapacitar, no lo sé, pero desde luego. ¿Quieres decir algo, Laura? Sí, exacto, porque ahora que dices de esclavitud, me viene a la mente, pues, como los egiptos no salieron los hebreos salieron de Egipto, que vivían esclavos ahí, ¿no? Y bueno, incluso cuando ellos fueron ese trayecto para ir a la Canaán celestial, no querían obedecer a Dios, no querían rendirle obediencia a Dios, y lo que querían era volver a Egipto, deseando todo lo que había en ese tiempo, porque realmente sus mentes estaban cauterizadas, porque habían olvidado a Dios, ¿no? Y hoy creo que, no creo que lo veo así, y cada vez estoy más impresionada, porque esa historia se vuelve a repetir, pero como con diferentes personajes. Y sigue siendo igual, pero con esos distintos nombres de países, de la gente, y hoy en día lo que decía Javi, ¿no? Con esas sociedades que podríamos decirlo que en ese tiempo era Egipto, pero ahora ya es así el lado oculto, ¿no? Porque al final también habrá solamente dos bandos, dos religiones, los que obedecen a Dios y los que obedecen a Satanás. De hecho, si nos fijamos, ya nosotros tenemos dentro de nosotros toda una serie de prejuicios y preconceptos al respecto de algunas palabras clave de esta vida. Y si nosotros no se puede hablar de todo, digamos, hoy en día con todo el mundo. O sea, hay temas que ya están estigmatizados a una reacción concreta. Entonces ya no hay, o sea,
yo qué sé, por ejemplo, homosexualidad. Uy, ya ese tema no se puede tocar porque si hablas de ese tema, si debates algo de ese tema es que estás en el lado contrario. Medio ambiente. Uy, a ver, ¿qué quieres decirme del medio ambiente? ¿No? Porque ya hay una estigmatización directa. Ya hay algo relacionado a esa palabra. LGTBI. Yo qué sé. Biblia. Profecía. Ya todo el mundo Nostradamus, ¿no? O sea, son palabras asociadas ya, que están en la mente de las personas. Gente que no ha oído hablar nunca de profecía, ni se la ha planteado, conoce a Nostradamus. Conoce el nombre de Nostradamus. Profecía, Nostradamus, ya está, punto, ya está. Profecía, los mayas, pum, ¿me entiendes? O sea que hay toda una serie de conceptos asociados que ya se han encargado los medios de comunicación a través de, como decía Javi, pues los jesuitas que dominan pues todos los estamentos al final, pues metiéndonos una serie de conceptos en los cuales nosotros es como que nos van cortando las alas en según qué situaciones para que cada vez podamos hablar menos de las cosas, ¿no? O sea, nos obliga a dar rodeos, muchos rodeos para explicar las cosas como son. Y eso es cada vez más fuerte. Y eso yo creo que es lo que hace que el Espíritu Santo se retire de la tierra. Cuantos más palabras clave haya en nuestro subconsciente, más interruptores hay en nuestro subconsciente, menos, digamos, acceso hay al Espíritu Santo. Eso me recuerda, hay una película muy famosa de Woody Allen, creo que era Manhattan o una de estas, no recuerdo el nombre, y que le decían Constantinopla y el tío, le llamaban por teléfono y decían Constantinopla, y cuando iba a Constantinopla se levantaba y iba a matar a alguien. No sé si os recordáis, es hace mucho tiempo, muchos años ya de eso. Pero funciona así, o sea, el tío se levantaba y ahí ya directo a hacer algo y no era ni consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Esa programación mental que la gente se puede reír y decir, esto no me pasa a mí, ¿no? ¿Seguro? O sea, podemos hablar tranquilamente del medio ambiente, podemos hablar de quién está provocando todo esto o de qué es provocado. Seguro que podemos hablar de todo eso. O sea, cada vez hay menos personas con las que puedes hablar libremente de esto, ¿no? Sí, sí, desde luego es una red, ¿no? Es una programación, como tú dices, que han hecho, ¿no? Y muy difícil de romper, ¿no? Porque han hecho una asociación y sobre todo trabajando también, como dices, con el lenguaje, ¿no? ¿Cómo son los maestros del lenguaje? Ahora mismo, pues con esto que está pasando de esta pandemia, ¿no? Que cualquier opinión que sea divergente, no quiere decir que tengas que estar en contra de todo, pero que puedes dar tu opinión, pues ya directamente sacan la palabra negacionista y anulan a la persona, ¿no? O sea, son maestros en eso, es como una especie de palabra mágica, ¿no? Y bueno, han sembrado toda la sociedad con todo tipo de palabras y de códigos que cada vez nos van acotando más el camino. Por esto yo creo que una de las formas más eficaces que hay para luchar contra esto es lo que está haciendo pues, el ministerio del gran engaño, ¿no? Es denunciar, ir al meollo, ¿no? Que es lo que decía Josep, ¿no? El denunciar esta adoración que están ejerciendo todas estas élites, que esto quizá de todo lo que se está, digamos, comentando en el mundo, es lo que más siempre acaba sorprendiendo a la gente. ¿Cómo es posible que, porque a ver, ¿qué idea tenía yo, ¿no? Cuando todavía no estaba en todo esto, mi idea de la élite, era consciente de que había una élite y que seguramente tenía mucho poder, pero nunca me hubiese imaginado que ellos pudiesen llegar a creer en algún tipo de Dios. Yo pensaba que ellos se movían simplemente pues, por el interés personal, por el dinero, por el poder, pero nunca pensé que pudiesen estar adorando de una forma, digamos, organizada y sistemática a algo que ellos llaman, pues, Dios, ¿no? Eso me sorprendió muchísimo y por ahí es donde yo empecé, gracias a Dios, a poder tirar del hilo y al final despertar, ¿no? Es un mensaje potente porque la gente normalmente lo desconoce, no saben que esta gente pues se reúnen en lugares y en fechas concretas pues para en fin, organizarse, para ejercer sus rituales con todo lo que llevan implícito, ¿no? Y esto es realmente sorprendente. Y esto ojalá podamos pues, seguirlo denunciando hasta el final porque yo creo que va a seguir despertando a mucha gente. Poder hacer esa conexión, ¿no? entre estas élites y porque, claro, la pregunta consiguiente a darte cuenta que las élites están adorando a un dios, es decir, a Lucifer,
es, bueno, pues si existe un Dios malo, también habrá un Dios bueno. Entonces esto ya te empieza a abrir todo un campo que puedes empezar a andar, ¿no? O sea que realmente Dios sabía lo que hacía cuando levantó este ministerio, y este ministerio empezó a denunciar todas estas cosas, porque es lo que nos ha permitido a muchos, pues en este sentido, encontrar el punto de donde cogernos, ¿no? Pero bueno, así es, Luis, porque una de ellas soy yo, que bueno, viene de la iglesia organizada, que ahí pues nunca nos hablaron, por lo menos en las iglesias donde yo he estado, en las 2 iglesias donde he estado, no se hablaba de las sociedades secretas, no se hablaban lo que eran los Illuminati y tal, y que con todo lo que conllevaba todo ese sistema, ¿no? Entonces, claro, gracias a Dios, como dices, que este ministerio está denunciando y también pues nos enseña que nosotros aprendamos y nos instruyamos para poder también denunciarlo, porque no somos muchos, la verdad, no somos muchos, y a través de este medio pues lo podemos hacer cada uno conforme a lo que uno puede, ¿no? Y para eso necesitamos cada día instruirnos más. Y hay algo con lo que veníamos hablando, realmente cómo luchar contra esto, que hablábamos de las palabras claves. Pero sabemos que no solo utilizan palabras, sino que también utilizan muchas imágenes, simbología. Por eso creo que el hecho de que este ministerio esté presentando las cosas como se presentan, con palabra y con imagen, es mucho más potente y es imprescindible. Y ya que está, voy a hacer un poco de propaganda, pero hoy en el culto hablaremos de mucha simbología y veremos que se usan los mismos símbolos. Pero por eso llega mucho más potente. Ellos están programando por palabra y por imágenes. Nosotros tenemos que desprogramar con palabra y con imágenes. Si somos solo cultos con palabra, vale, a veces se hacen y está bien, pero siempre necesitamos poner las imágenes, y es algo que desde el principio se ha estado haciendo. Dios ha guiado las cosas para que sí sean, y eso tiene una potencia fuertísima. A veces es verdad que cuando decimos que una imagen vale más que 1000 palabras, bueno, realmente lo de este ministerio es guiado por Dios sin ningún lugar a dudas. Claro, por algo en el Edén puso Dios el árbol del bien y del mal, que sería unas imágenes, ¿no? Pero a la vez también les dio la palabra para que ellos obedecieran, ¿no? Les dio: de este árbol no comeréis, ¿no? Entonces, las dos cosas van ligadas siempre. Es muy, muy interesante. Bueno, Luis, perdón. Sí, sí. Es que estaba mira, casualmente, que siempre tengo la misma conexión con Javi, siempre se me adelanta, pero yo iba a decir lo mismo de lo de las imágenes, porque está muy bien el material que tenemos en el ministerio. Yo también empecé por ahí, por las sociedades secretas. Creo que es lo que más se va viendo últimamente en las visualizaciones. Pero ahora que estamos entrando a las redes sociales y todo esto, cada uno que tenga una red social, ya no digo que tengan todas, fíjense realmente el contenido que sale ahí. No hay palabras, no hay ni siquiera letras, básicamente solo son imágenes. O sea, realmente el juego de la mente para esa última generación, porque ya los que somos más mayores, pues yo me considero una persona no tan mayor, pero tampoco soy una persona tan joven. Realmente nuestro cerebro ha sido programado para imágenes, para un boom de mensajes de 1 minuto. Siempre he valorado como que el contenido, cuanto sea más largo, pareciera que tuviera más calidad, ¿no? Como que la persona que más cosas muestra parece que sabe más, ¿no? Pero realmente nuestro cerebro está programado para muy poco y para retener muy poco, porque hay cosas a veces que se nos olvida. A mí misma a veces he visto conferencias y se me ha ido tanta información. Entonces, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, como somos pocos, como decía Laura, es utilizar estas herramientas, porque solamente de una conferencia de Víctor podríamos estar hablando meses, por toda la información que en ese momento, quizás sin saber ellos lo que estaban presentando esos años, las imágenes que salen ahí, esos vídeos antiguos, lo de puertas dimensionales, ya no quiero ni imaginar lo que abriría realmente a nuestra imaginación en este momento, ahora sabiendo todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, es nuestro deber, yo creo, en la medida que podamos, utilizar estos medios. Yo sé que mucha gente a veces intenta decir, mira, no quiero saber de redes sociales, porque las redes sociales están corrompidas en cierta forma, porque también nos afectan a nuestros sentidos. Pero no olvidemos que hay que utilizar estos medios ahora más que nada, porque están programados para esto.
para hacer en un minuto o dos y bombardearnos con todo, y tenemos que revertirlo a la medida que podamos. Bueno, lo que decías del cerebro, efectivamente, el sistema de activación reticular, que nosotros tenemos como defensa en nuestro cerebro para poder concentrarnos, solo retiene el 1% de todo lo que está a nuestro alrededor. El 1%. O sea, ¿cuántas veces tenemos que leer la Biblia para quedarnos con absolutamente todo? 100, ¿no? Es y eso teniendo en cuenta que hay cosas que pasan a nuestro alrededor también cuando estamos leyendo. O sea que la capacidad de concentración depende de ese sistema. Y luego lo que decíamos antes de la programación, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú hablas en la Iglesia Adventista al respecto de sociedades secretas? Esa programación está ahí desde hace muchísimos años. Ya desde el principio, cuando ya Víctor, Josep empezaron a hablar de cosas raras, ¿no? Para decirnos, porque es el concepto, ¿no? Una sociedad secreta es una cosa rara. Un hablar de lo que está haciendo Satanás es satánico y es malo. Eso te lleva al mundo negro, oscuro. Entonces ya no hay que hablar de la oscuridad, solo hay que hablar de la luz, ¿no? Pero es que sacar a la luz lo que es falso también es luz, ¿no? Pues ese concepto ya estaba dentro de la Iglesia. Yo cuando entré, estuve ahí 2 años solo, pero cuando ya entré ya había ese concepto, ya existía, ya estaba programada la Iglesia en ese momento para que cuando se escuchara sociedad secreta o se escuchara, yo qué sé, se escuchara espiritismo, se escuchara adoración satánica o se escuchara cualquier cosa de estas, ya se cerrara la mente de la gente y dijera, no, eso es malo, eso es feo, es malo, y ya está. O sea, eso ya estaba preparado la mente colectiva para eso. Muy bien, sí, no, desde luego aquí Perdona, Luis, sí, dime. Sí, dime. Quería comentar algo, aprovechando que Rocío ha hablado de las redes sociales, un poco hacer promoción, porque, bueno, ya todos saben, o la mayoría saben, en las redes sociales que estamos, que, bueno, Facebook, YouTube, ahora Instagram, decirle a la gente también que aún no tiene Instagram, bueno, o que aún no se ha agregado a seguirnos en Instagram, que lo pueda hacer, porque realmente que de momento hemos estado un poco así en prueba con esta red social, pero bueno, ya iremos aumentando y iremos pues dando un poco estas técnicas que utilizan, ¿no? Para los jóvenes para Instagram. Y bueno, estaremos muy activos en esta red social que, como lo decimos, está muy enfocada hacia los jóvenes porque son la mayoría que los utiliza. La gente que aún no lo ha hecho, que lo pueda hacer, está como Víctor San Vicente y pueda seguir nuestro Instagram, porque estaremos dando mucho material que solamente estará ahí. Y ahora ya decir que a partir del domingo ya abriremos la otra red social que es TikTok. Ya estaremos informando el nombre con la que estará, para que también aquellos que lo tienen, TikTok, o que conocen a alguna persona, bueno, sobre todo los jóvenes, ¿no?, que se mueven en este ámbito, pues puedan compartir y empecemos a difundir todo esto, porque recordemos que en este mundo hay públicos de todos los lugares y estamos intentando abarcar las mayores redes sociales que necesitamos para que el mensaje pueda ir avanzando. También muy pronto estaremos en Pinterest, que es una red social que no todo el mundo la conoce, pero que realmente se entra mucho por ahí. Ya estaremos dando el anuncio de cómo estará. Y así, a manera que Dios lo vaya permitiendo, pues nosotros trataremos de difundir este mensaje, porque sabemos los tiempos que estamos viviendo. La Iglesia Adventista, que es la que debería de estar difundiendo que todo esto se acaba, ¿no?, y de todas las situaciones que vemos cada día, pues no lo está haciendo. Pero Dios tiene un remanente, y ese remanente con poco, porque la verdad es que somos muy pocos, pero bueno, Dios nos está utilizando para poder ir diciéndole al mundo que esto se acaba y que bueno, que hay un mundo mejor,
que las penas y todas las cuestiones que estamos pasando aquí, pues pasarán y ya está, que esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, poder decir a todas aquellas personas que están escuchando esta escuela sabática o que la escucharán cuando esté subida, que estaremos en todas estas redes sociales, TikTok y Pinterest, pues ya iremos dando cómo se llamarán, pero Instagram, Facebook y YouTube, bueno, que ya la María ya conoce Facebook, Instagram estamos como Víctor San Vicente y nos ayudaría mucho que la puedan compartir y que la puedan seguir. De acuerdo. Qué importante, ¿no? El tema de las imágenes, aunque nosotros personalmente no estemos en muchas redes sociales y demás, pero bueno, sabemos que la Apocalipsis dice que aquellos que adoraron a la bestia y a su imagen, ¿no? Y sabemos de dónde salen muchas de estas redes sociales, dónde tienen el origen, ¿no? Sabemos que en esta segunda bestia, ¿no? Que es Estados Unidos, y que todas las sociedades secretas ahí también desarrollaron su máximo esplendor, ¿no? Sabemos ya en la Constitución americana estuvo metida toda la masonería y toda una cosa de imágenes que lo hemos visto en las primeras conferencias aquí del Gran Engaño. Así que es importante develar todo esto. Casualmente lo que la denominación no hace, ¿no? Totalmente anestesiada y adormecida, ¿no? Para que se lo planteen y se lo pregunten muchos de los que no quieren salir de la iglesia nominal, ¿no? ¿Qué se está hablando de la imagen de la bestia? ¿Qué pistas se está dando? ¿Qué señales se está dando que la bestia también tiene una imagen, ¿no? Y muchas de estas cosas vienen a través de la simbología, a través de la música, de los cantantes, de las modas, de los tatuajes. Así que bueno, aunque nosotros personalmente o familiarmente no estemos mucho en estas redes, apoyamos totalmente el trabajo que están haciendo Fanny, Rocío, Ana, todos los que están involucrados en esto. Sí, sí, desde luego es un trabajo que hay que hacer, es una lluvia que tiene que, en fin, llegar a la sociedad, ¿no? Y bueno, que quien pueda reaccionar y todavía no esté pues inundado de prejuicios, que pueda pues tirar del hilo, porque al final también es un trabajo personal que tenemos que hacer cada uno, ¿no? Pero desde luego, y siguiendo pues con la lección, ¿no? El tema de la adoración, pues, sí. Las redes sociales, y es que es una herramienta para los padres. Los padres nos cuesta hablar a nuestros hijos, sobre todo cuando los hijos no vienen de, digamos, de padres que ambos sean del ministerio. Entonces tienen que comprender de una manera diferente, porque directamente es muy difícil, directamente no aceptan, digamos, aparentemente, ¿no?, lo que les dices. Y quizás de una manera indirecta, que es enviándoles un enlace a esas redes que constantemente están mirando, pues es una manera también de ir metiéndoles material para que ellos lo vean, ¿no? O sea que, bueno, yo por mi parte voy a hacer lo posible para hacer algo que nunca me ha gustado mucho tampoco, y estar ahí pendiente, y más que nada para compartir, ¿no? O sea, la idea, por lo que veo, es simplemente estar ahí y cuando se emita algo, pues rápidamente intentar compartirlo. Y bueno, cuanto más material haya y más se comparta, pues tus hijos más cosas van a saber, ¿no? Y eso, bueno, es algo que evidentemente yo me rindo a eso, ¿no? Si es la manera, porque Dios sabe todo lo que se está orando por nuestros hijos. Y si esa es la respuesta a nuestras oraciones, pues así sea, ¿no? Sí, sí, desde luego para los que tenéis hijos todavía en estas edades, ¿no? Pues es fundamental, os va a ayudar muchísimo, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema pues de la adoración, estábamos hablando pues que cuando el hombre cayó siguió con este sentido de necesitar adorar, porque lo llevamos dentro, y al perder ese amor por Dios pues empezó a adorar otras cosas. Vemos como la sociedad nuestra, de nuestros días, pues cada vez más está adorando la naturaleza. Esto es un tipo de adoración que está creciendo exponencialmente a toda velocidad, y que se une a otro tipo de adoración, que es la adoración
por la ciencia también, ¿no? Que es una adoración que, sobre todo en el mundo occidental, pues se nos ha instruido también a adorar de forma prácticamente ciega todo lo que viene del mundo científico, ¿no? Entonces, bueno, sabemos también que al final esta doble adoración se va a unir en una sola, en la cual va a combinar todo lo que es la adoración a la naturaleza, a la madre tierra, con toda la ciencia, ¿no? Pero en todo caso, estos dos cánceres, vamos a decir, que se han en fin, implementado en la sociedad nuestra, una sociedad que era la sociedad que estudiaba la Biblia, ¿no? Porque el mundo occidental es el mundo donde se estudió la Biblia. Cristo, cuando murió en la cruz, ese mensaje pasó a todo el Mediterráneo. Por tanto, el mundo occidental fue depositario de esa verdad, ¿no? Entonces, vosotros, no sé, ¿tenéis alguna idea o qué pensáis acerca de cómo ha sido esa operación en la cual pues, se ha implementado ese amor por adorar la naturaleza y esa adoración a la ciencia, ¿no? ¿De dónde ha salido esto? ¿O de dónde ha surgido, ¿no? Porque nosotros ya nos lo hemos encontrado, pero esto no es de ahora, esto ya viene de unos años, pero no es de siempre tampoco, ¿no? Es interesante que ambas cosas, y tú lo expresas al mismo momento, están íntimamente relacionadas, porque parecen cosas totalmente antagónicas, ¿no? Una espiritualidad, una religión, una creencia, aunque sea panteísta, y la ciencia, ¿no? Son dos cosas que no tienen nada que ver. Pero pensemos que la ciencia secular, estudia la creación, estudia la naturaleza, el universo, la materia. Es decir, el panteísmo adora la materia y la ciencia, pues, contempla y estudia la materia. Es decir, son cosas íntimamente relacionadas. Bueno, del origen creo que también se ha presentado bastante, Víctor ha presentado mucho el tema de las sociedades secretas, el tema del abuelo de Darwin y cómo la masonería y cómo en esos tiempos de la Revolución Francesa se ha movido todo para este terreno, ¿no? Entronizar, digamos, el secularismo, el ateísmo, como quemar el terreno para volver a sembrar lo que están sembrando. Y es verdad que hoy la ciencia o los científicos son como la palabra autoridad. Si uno dice, no, esto es científico, ya está. Es como antes era amén o va a misa. Pero realmente vemos que se está enfocando todo en la naturaleza y en la materia. Pero ya habíamos hablado cómo a este ateísmo, a este evolucionismo, se le va a dar un matiz religioso ahora. Sí, desde luego, pero es curioso también, ¿no? Tú dices, Javi, desde la Revolución Francesa y efectivamente ahí es donde se apretó fuerte, ¿no? Parece que ahí los valores pues, de la Biblia, los valores más tradicionales, aunque equivocados en el caso de Francia porque era un país católico, pero se echaron por tierra, ¿no? Y fueron sustituidos por una adoración a la ciencia y una adoración a la naturaleza, las dos cosas. Pero fijémonos lo curioso también, ¿no? El protestantismo cuando sale, en ese momento también había un movimiento, años antes ya fue preparado, ¿no? Que fue todo el renacimiento que hubo en Europa a través de figuras como Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? Estas personas redescubrieron a la sociedad europea todo lo que era el amor por, digamos, estos dioses de la naturaleza y también por la ciencia, ¿no? Hubo un despertar en ese sentido. Y eso ya fue preparando un poco el terreno para cuando llegó el momento crucial. Dios permitió que la Biblia fuera impresa y se repartiera por todas partes. El protestantismo triunfó, tuvo éxito, la gente empezó a plantearse cosas respecto a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, fijémonos cómo la Iglesia Católica, cómo reaccionó con el protestantismo. O sea, por un lado, evidentemente, hubo reacción bélica y fue a por ellos, ¿no? Pero también nos damos cuenta cómo los inundó a todo el mundo protestante con todo el tema de la ciencia y con todo el tema también de esos dioses paganos, de esos dioses pues, de todas esas culturas, ¿no? Es decir, que la Iglesia Católica, cuando se vio puesta en el ojo del huracán, en la cual pues, todos la señalaban como esa bestia, pues lo que hizo fue arrancar ese amor por la Biblia en esas sociedades que la habían denunciado a la bestia, y puso en ellas ese amor por la ciencia. Hubo como una sustitución, ¿no? Y de esos estos polvos, estos lodos de hoy, ¿no? Es decir, hoy en día tenemos una sociedad, y principalmente las sociedades de origen protestante,
en donde parece que la ciencia lo es todo, ¿no? Ahí, vamos, la Biblia ha quedado, pues, en gran manera apartada de esas sociedades, ¿no? Y ahora, cuando sea el momento, pues, el Vaticano, claro, todo este amor por la ciencia ha traído un montón de problemas, entre otros ecológicos, etcétera, y ahora, cuando sea el momento, pues el Vaticano sabemos que se va a erigir como ese poder que lo va a poner todo en su sitio otra vez, ¿no? Sí, Luis, y pensemos, realmente es así, como tú dijiste, el Renacimiento fue más que todo, por así decir, el origen, o cuando eso empezó realmente a salir otra vez. Cuando sale el Renacimiento era el renacer clásico de lo que se llamaba especialmente la antigua Grecia, pero lo que renació, y esa Grecia, no era solo ciencia, había mucha religión, había mucho ocultismo ahí. Y si también vemos de dónde surgieron, y fue totalmente paralelo, porque generalmente nosotros hablamos de la Reforma a partir del 1500, que es verdad que ahí fue la explosión, pero siempre sabemos que existió lo que es, bueno, aparte de los movimientos valdenses y todo eso, lo que fue lo que ya llamamos el lucero de la Reforma, que fue John Wycliffe en Inglaterra, que fue a partir del año 1300. Y más o menos en el 1400, y a partir de ahí empieza el Renacimiento, es decir, que fue, digamos, una respuesta. Y si vemos de dónde, Florencia y todas esas zonas, inclusive fue financiado por los que eran los grandes banqueros de esa época, que estaban en esas ciudades de Florencia, de Venecia, y ya, bueno, también de esto en el tema de conspiración se habla mucho, ¿no? De esos banqueros de esos lugares. Así que fue algo totalmente armado. Y como tú dices, y una respuesta a ese protestantismo, esa luz, a esa Biblia que estaba surgiendo, que Dios la estaba poniendo otra vez por encima. Y el Vaticano y esa gente, esa élite, siempre, bueno, como un ajedrez, ¿no? Como un juego de ajedrez también. Bueno, pues efectivamente, Javi, es así, ¿no? Es una historia muy interesante y apasionante, por otro lado, ¿no? De ver cómo han ido pasando las cosas y cómo hemos llegado hasta hoy, ¿no? Y bueno, pues, en fin, esta lección lo que nos viene a decir, pues, al final, como resumen, ¿no? Es esto, ¿no? Que nosotros es imprescindible que entendamos lo que es adorar a Dios, que es algo que llevamos dentro, que es necesario, y lo importante que es adorar de forma correcta y al Dios correcto, ¿no? Y no hacerlo así, pues al final va a ser una adoración inútil. Todo el que adore algo que no sea al Dios verdadero y de la forma como Él pues ha puesto en nosotros, pues esa persona, hay que decirlo claro, no será salva, ¿eh? Vamos a leer, por ejemplo, un texto del deseado de todas las gentes, en la página 364, que nos dice lo siguiente, ¿no? En referencia a esto. Dice, pero toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En lugar de la autoridad de los llamados padres de la Iglesia, Dios nos invita a aceptar la palabra del Padre Eterno, el Señor de los cielos y de la tierra. Y aceptar la palabra, lógicamente, es aceptar la adoración que Él nos pide, ¿no? En ella sola se encuentra la verdad sin mezcla de error. David dijo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Esto está en el Salmo 119, 99 al 100. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la Iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Por tanto, es muy importante, ¿no?, en estos últimos tiempos que adoremos correctamente, porque si no, aunque seamos personas que aparentemente somos buenas personas, etcétera, pero si teniendo oportunidad de indagar no lo hemos hecho y nos pilla Dios en su segunda venida adorando mal, pues no vamos a ser salvos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, esto hasta aquí pues sería un poco la lección. Y para terminar, pues me gustaría, como el culto va a ser por la tarde y tenemos un poco de tiempo, me gustaría compartir con vosotros en un momento una entrevista que salió esta semana en La Vanguardia, que creo que es interesante, porque muchas veces cuando uno empieza, digamos, ha recibido el mensaje y decide, se da cuenta que la verdad pues está en la Biblia y tiene interés y ganas en seguir las enseñanzas que pone la Biblia, pues se encuentra con una gran barrera, entre otras, que es el de sus propias emociones, ¿no?
uno a veces pues se siente mal porque ve que tiene que dejar cosas que le gustaban y se siente desgraciado, ¿no? Entonces, en esta entrevista veremos la diferencia que hay entre lo que es buscar placer y lo que es buscar la felicidad. Es una entrevista corta, pero que diferencia muy bien las dos cosas y, bueno, nos ayuda también a entender a veces nuestra forma de funcionar, nuestra química corporal también, como, en fin, entenderla, ¿no? Para saber lo que nos pasa a veces también, porque uno se puede sentir muy decaído y muy mal y simplemente estar experimentando un síndrome de abstinencia, ¿no? Que si tiene paciencia y lo deja pasar, finalmente vendrá otro sentimiento mucho más profundo, que es el del bienestar, ¿no? El de estar conectado a Dios, ¿no? Vamos a verlo, si podemos compartir pantalla y lo leemos en un momento y si queréis pues dais vuestra opinión. Sí, bueno, lo veo. Vale. ¿Se puede poner un poco más grande o...? Bueno, si no lo intento leer así, ya está, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, pues esta es una entrevista que salió esta semana en el periódico de La Vanguardia y vamos a leerla en un momento porque yo creo que nos va a dar... Hombre, evidentemente esta persona es del mundo y no todo lo que dice es correcto, pero en cuanto a diferenciar estos dos tipos de emoción, pues creo que a mí al menos me ha aclarado muchas cosas, ¿no? La entrevista se titula "Confundir placer con felicidad nos hace desgraciados". Y vamos a ver, este es Robert Lustig, es un neuroendocrinólogo, investiga los circuitos de la dopamina y la serotonina. Bueno, él dice en la introducción, edad, dice, bueno, envejecer da asco, pero si aprendes a envejecer bien, duele menos. Investigo cómo la dopamina da placer, investigo cómo la dopamina del placer y la adicción nos destruye, pero si incrementamos la serotonina del bienestar, haremos que los años que nos queden valgan la pena. La clave es que la dopamina del placer inhibe la serotonina del bienestar. Entonces, vamos a leer la entrevista. Nos dice, en esta parte en amarillo, solo disfrutas más con menos. Dice, leo un adelanto de Metabolical, autor sin editor en España, y fascinado localizo a su autor, Lustig, en la Universidad de California de San Francisco. Diseña un modelo del sistema límbico, el que convierte las emociones en acciones para curar disfunciones neuroendocrinológicas. Y me da su consejo para vivir mejor. Dice, renuncie a la búsqueda del placer fácil con la dopamina, que enriquece a industrias billonarias de la comida basura, el juego o las drogas, y haga ejercicios que aumenten la serotonina, hormona neurotransmisora de la felicidad. Él prefiere decir bienestar. Dice, perseguir la dopamina del placer nos lleva más allá de la copa a vaciar botellas. La de la serotonina nos hace disfrutar de un mero paseo entre las viñas, pero si ya eres alcohólico es imposible que lo aprecies. Entonces, la entrevista nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Hablar de felicidad es científico? Dice, no. Y este es parte del problema de estudiarla, porque no hay una definición consistente de felicidad y, por tanto, no es medible. Y dice, ¿prefiere que hablemos de bienestar? Dice, le llamaremos felicidad aquí si prefiere, pero lo que sí es ciencia y demostrable es que confundir placer con bienestar, o llamémosla aquí felicidad, nos hace desgraciados. O sea que nos viene a decir que la persona normalmente suele confundir lo que es sentir placer con sentir bienestar. Dice, ¿en qué se diferencian? Dice, el placer es egoísta, la felicidad solo es compartida o no es. El placer es efímero, la felicidad, en cambio, se proyecta hacia el futuro sin límites. El placer es sensorial y visceral, la felicidad es difusa, etérea. Dice, ¿por qué lo confundimos? Dice, porque el placer es más fácil de obtener, pero es también su trampa. El placer es adictivo porque cada vez necesitas más estímulo, con sustancias o en conductas, para obtener la misma cantidad de placer. Dice, la felicidad no requiere estímulos, dice, requiere actitudes, una disposición, un camino. Y cuanta más felicidad consigues, más fácil es obtener más. Por tanto, no existe la adicción a la felicidad, pero sí al placer.
Y dice, ¿por qué? Dice, porque el placer es dopamina y la felicidad es serotonina. Y los dos son neurotransmisores. La dopamina excita las neuronas que se defienden cerrando sus receptores. Y reducen cada vez más la gratificación. Dice, por eso necesitamos aumentar el estímulo placentero, la sustancia o la conducta, cada vez más para obtener la misma gratificación, y esta dinámica lleva a dosis enormes y a la adicción. Es decir, la dopamina nos hace sentir placer, cierra los neurotransmisores, pero evidentemente cada vez para sentir ese mismo placer necesitamos aumentar la dosis de dopamina. Es decir, que esa actividad o esa sustancia que nos dispara la dopamina cada vez deberá ser consumida en mayor medida, ¿no? Luego nos dice, la búsqueda del placer genera adicción, dice, y nos hace desgraciados y a quienes nos quieren. En cambio, la serotonina es inhibidora de las neuronas y no las excita. Al contrario, nos relaja y crece el compartir con otros ese bienestar. O sea que la serotonina actúa de forma distinta. También es un neurotransmisor, pero actúa de forma distinta. Dice, ¿algún entrevistado transmitía esa paz? Algunos aprenden a compartir ese bienestar tras un largo camino de autoconocimiento para lograr sentirse uno con el mundo y los demás. Pero como científico le recordaré, ¿sabe qué sustancia impide actuar a la serotonina? A la serotonina, dice, tomaré nota. Dice, la dopamina. Por eso, buscar el placer aleja la felicidad. Porque el bienestar desaparece con la gratificación inmediata que nos dan las drogas, la comida, basura, o con conductas como la creciente adicción compulsiva a las pantallas. Es decir, que donde hay dopamina, la serotonina no puede, en fin, prevalecer, ¿no? O sea, que escoges una cosa o escoges la otra. Dice, ¿por qué confundimos placer y bienestar con tanta facilidad? Dice, porque el placer es inmediato y más fácil de lograr que el bienestar. Pero también porque hay interés en que los confundamos y muchas industrias ganan billones con nuestra confusión. Con ella, en Wall Street, Las Vegas y Silicon Valley y sus sucursales en el planeta se generan billones. ¿Y sabe cómo la llamamos? Dice, economía americana, y es gran parte de la economía mundial, pero deberíamos pensar en cambiarla porque nos hace desgraciados. De las 10 mayores exportaciones de los Estados Unidos, y esto enlaza un poco con lo que decías, Mariano, de la imagen de la bestia, ¿no?, que es Estados Unidos, 4 son sustancias o conductas adictivas. La más reciente es la adicción digital. Y ahora es la pandemia, y ahora en la pandemia olvidamos otra cosa. Dice, ¿qué nos aconseja? Dice, mascarillas, distancia, higiene, claro, y comer sano. El virus ataca sobre todo a los peor alimentados, a los obesos y a los diabéticos. Dice, ¿por qué? Dice, porque la comida ultraprocesada estimula la secreción de insulina y deprime el sistema inmunológico. Además, los receptores de dopamina de cada célula, llamados AC2, son el punto donde el virus inyecta su ARN e infecta el organismo. La comida basura, entre otros efectos, inflama los tejidos y contribuye a la sobrereacción inmunológica. Es decir, que toda la sociedad que está buscando la dopamina a través de toda esta serie de también alimentación basura, se está poniendo también en una situación de ser más, susceptible de ser atacada por virus o por enfermedades, ¿no? O sea que una cosa también lleva a la otra. Dice, pues a comer mejor. Dice, una buena dieta no te hace inmune al virus, pero sí más resistente. Y luego pregunta, ¿qué está investigando ahora? Dice, soy endocrinólogo, pediatra y me preocupa la educación. Al llegar la pandemia estaba en París con una ayuda Fulbright de la CRI y para desarrollar técnicas que permitan combatir la adicción a las pantallas en los niños. Dice, son parte del problema del placer, dice, y pueden ser la solución en el futuro. Y ahora usted, si gestiona bien su dopamina y su serotonina, es decir, sus adicciones empezando por la comida, podrá vivir más de 100 años, jugando al tenis hasta el final. Dice, ¿por qué está tan seguro? Porque el otro proyecto que tengo en París con el neurocientífico e ingeniero robótico Philippe Gaussier es una versión robótica del sistema límbico, el que gestiona las emociones. Dice que funciona. Dice, ¿para qué sirve? Nos permite explicar lo que sucede en el cerebro durante la depresión y la adicción. Y tiene aplicaciones, nos pregunta, dice, quiero aplicar el modelo para combatir psicopatologías. Es interesante que estemos coordinando nuestros dos cerebros y los de un gran equipo
en crear un modelo de todos. Y creo que ya tenemos algunas conclusiones con aplicaciones ahora mismo. Bueno, en fin, hasta aquí esta entrevista, ¿no? Pero en todo caso, me ha parecido interesante, yo al menos pues no conocía en profundidad todo esto y te das cuenta también que nosotros pues somos máquinas en este sentido, ¿no? Dios nos ha hecho organismos que se regulan a través de la química y hay cosas que nos disparan pues el neurotransmisor, que es la dopamina, que nos engancha a ese impulso puntual y que normalmente nos crea una adicción y que luego nos vuelve desgraciados porque cada vez necesitamos aumentar las dosis. Y luego hay otro neurotransmisor, que es la serotonina, que nos da un bienestar que es distinto a ese placer puntual e intenso, sino que es un bienestar constante y que sería el que nos da, por ejemplo, pues adorar a Dios, ¿no? Cuando nosotros adoramos a Dios, entiendo que se dispara la serotonina y no la dopamina. Y bueno, hasta aquí es lo que yo he podido entender un poco, ¿no? Es decir, que la serotonina es el precursor de la melatonina, que es lo que te ayuda a dormir, a conciliar el sueño. O sea, fijaros cómo el bienestar está relacionado con el dormir. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero... Bueno, pues nada más por mi parte, hermanos. Hasta aquí pues hemos presentado la escuela sabática. Hemos visto pues la importancia de la adoración, que ya la sabíamos, pero bueno, la hemos repasado y la hemos podido comentar entre todos. Y nada más, que nadie se desanime, ¿no? Sobre todo de la gente que viendo el mensaje de que las élites están adorando pues a cosas totalmente satánicas y decidan seguir las cosas de Dios, que no se desanimen porque al principio se puedan sentir, pues, en fin, mal por ese abandono de la dopamina, ¿no? Y que se entiendan que detrás de ese primer, digamos, golpe, ¿no? Que es dejar las adicciones, pues viene una felicidad mucho más profunda que es la que tiene relación con Dios, ¿no? Y nada más, pues ya si no queréis añadir nada más, pues vamos a terminar con una oración. Recordemos que el culto pues va a ser por la tarde, lo va a presentar nuestro hermano Javi y nada más, vamos a terminar con una oración. Sí, Luis, no sé si podríamos decir a qué hora será exactamente el culto, más o menos, para que la gente que está conectada se pueda organizar. Pues esto las personas que lo van a presentar. Bueno, supongo que será como siempre alrededor de las 4:30, más o menos, ¿no? Más o menos. Es difícil con esto de la tecnología decir una hora justa, exacta, pero alrededor, más o menos 16:30 de aquí hora española. Sí, 4:30, porque a las 5:20 ya es oscuro. Cuanto antes mejor. Bueno, sí. Digo a las 16, sí. Como es prontito, Vale. se puede pronto y luego emitir. Muy bien. También, Luis, si podrías matizar la fuente de donde has sacado la entrevista esta, aunque ya lo has dicho, para gente que lo está preguntando por el chat. Pues sí, esto está sacado de un periódico español que se llama La Vanguardia, y salió un día de esta semana, no recuerdo cuál, no sé si fue el miércoles, pero salió en la última página. ¿Se podría dar el enlace del artículo? Sí, ¿por dónde lo mando? No, trato yo de mandarlo por el chat, a ver si lo encuentro. Vale. Si no te lo mando, Josep, y lo mandas a la gente. Vale. Si no lo encontráramos, ya lo pondríamos en comentarios del vídeo de YouTube. De acuerdo. Pues nada más. Si no queréis añadir nada más, pues vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta escuela sabática que hemos podido hacer esta mañana. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles en adoración hacia ti, en apartar los ídolos de delante nuestro, sean cuales sean, y que cuando vengan estos tiempos de la ley dominical, pues ya nos encuentre totalmente
restaurados y nuestra adoración sea plenamente correcta, Señor. Ayúdanos a dar el mensaje a los demás, a advertirles acerca de esta adoración equivocada que se está dando en el mundo, para que las personas puedan cambiar y puedan situarse en salvación. Perdona nuestros pecados y prepáranos pues que tengamos un buen sábado, una buena comida, y cuando esta tarde podamos presenciar el culto, pues que nuestras mentes estén plenamente en sintonía. Perdona nuestros pecados, Señor, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.